momento de la columna de la jornada, que es la de análisis económico. Por eso ya estoy recibiendo a Germán de Agosto, que hoy presenta como tema la situación económica brasileña y su impacto en Uruguay. Germán, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo andás, Martín? Con ganas de saber cómo está Brasil y de ir descubriendo con la columna cómo, digamos, eso repercute en nuestro país tan dependiente de sus vecinos, que son tanto más grandes, y el más grande de ellos es Brasil. Tal cual. Y bueno, ahí el panorama es, como en todos lados, y en particular en la región, el panorama es un poco complicado. Básicamente lo que vos tenés, al igual que con Uruguay y como Argentina, como vimos la semana pasada, es que los datos van hasta el primer trimestre del año y lo que tenés ahí es efectivamente una caída del Producto Interno Bruto, todavía no demasiado grande porque tampoco te refleja todavía el impacto que ha tenido la crisis vinculada al coronavirus. Sin embargo, lo que vos tuviste, que te permite a vos ahora extenderte un poco más en el tiempo, es la pauta que te da el indicador adelantado que Brasil tiene de actividad y lo que está pautando es una caída del 12% en el segundo trimestre. O sea que efectivamente ahí, como también pasa en Uruguay, como también pasa en Argentina y como también está pasando en América Latina, el impacto más fuerte de la crisis sanitaria y económica y social que disparó el coronavirus se está alojada dentro del segundo trimestre. Entonces, para tener un poco más de panorama, un poco más de distancia hacia atrás, Brasil viene arrastrando dificultades más o menos desde el año 2015 o 2016. Ahí, de hecho, atravesó una de las crisis más severas de su historia, con una caída en los 2 años del entorno del 4%, y luego de eso ha venido recuperándose, pero sin consolidar o sin poder reencauzar un crecimiento en términos más sostenidos. Venía con un crecimiento magro en torno del 1%. Ahora lo que se espera para este año es una caída que varía entre el 9%, que es lo que espera CEPAL, que es como lo que hoy está esperando el escenario más pesimista, y lo que espera el Banco Central de Brasil, que es una caída en el entorno de 5,5% en el 2020. ¿Y qué perspectiva tenemos para adelante? Es decir, hablaste recién del año, dijiste en última instancia 2020. ¿Qué pasa pensando un poquito más a largo plazo, Germán? Mira, vos pensando en el 2021, lo que hoy están dando las proyecciones es que efectivamente Brasil tendría un rebote, o sea que eso quiere decir que el crecimiento volvería a retornar en el 2021, sería más o menos por lo que están pautando hoy las proyecciones, sería un crecimiento de 3,5%. Eso no quiere decir que Brasil pueda retomar los niveles que tenía antes de la crisis del coronavirus. De hecho, los niveles pre-crisis van a recién retomarse tal vez allá por el 2023. Eso lo único que está pautando es que va a haber un rebote. ¿Te acordás de cuando vimos lo de las letras? La Sí. recesión en forma de B, la recesión en forma de U. ¿Qué aplica en este caso? ¿Cuál de ellas? Y sería como una U. Ajá. Vos vas como con la pancita y allá por el 2023 recién estarías retornando a los niveles que tenías antes de la crisis. Pero Recuperación lenta, podría decirse. es una recuperación lenta y además de lenta también es muy incierta, porque por un lado se espera ese crecimiento, por otro lado es cierto que hoy Brasil, a diferencia de Argentina y también a diferencia de Uruguay, pero principalmente de Argentina que contrasta más, hoy la inflación en Brasil es muy baja, es una Sí. inflación que está en el entorno del 2%, ¿Y eso cómo incide? porque a vos te permite estimular la actividad vía política monetaria, bajar la tasa de interés básicamente. La tasa de interés es el costo del dinero. Claro. Cuando una economía está en crisis, que es lo que ha hecho Estados Unidos, ha hecho Europa y ha hecho todo el mundo, ha bajado la tasa de interés, porque si vos querés, por ejemplo, pedir un préstamo para comprarte una televisión, te va a salir más barato. Para Y acceder si más vos fácilmente al querés crédito, digamos. accedes más fácilmente al crédito y eso te estimula por el lado del consumo y también por el lado de la inversión, porque te hace viable proyectos que con una tasa de interés más alta no lo podrías hacer. Entonces, por ese lado tiene como esa perspectiva un poco mejor. Aparte, Brasil tiene un mercado interno mucho más potente y además tiene una capacidad de endeudarse a la interna de ese mercado interno, que eso también le despeja algunos riesgos que, por ejemplo, Argentina los tiene bastante latentes. Pero eso no quiere decir que no sea una recuperación exenta de dificultades, todo lo contrario. Hoy lo que se ve ahora en el gráfico es el resultado fiscal que hoy tiene Brasil y hoy Brasil tiene un déficit fiscal del orden del 11% del Producto Interno Bruto. Eso es un impulso, un déficit fiscal comparativamente muy alto, incluso en un contexto como el que estamos ahora, donde en el mundo se han visto déficits fiscales pronunciados producto de las medidas de contención de la pandemia. Pero eso compromete mucho también la situación del endeudamiento. En definitiva,
Lo que te condiciona es por el lado de la deuda, ahí es cuando empiezan los problemas, no tanto en el déficit, mientras lo pueda financiar, sino en la perspectiva de la deuda, y la deuda hoy en Brasil se aproximaría al 90% del producto. Es cierto, tiene un perfil distinto también porque están denominadas en reales y tiene otro perfil de vencimientos que lo separan un poco del caso de Argentina que vimos la semana pasada, pero eso no deja de ser una fuente de riesgo. De hecho, la situación fiscal fue uno de los detonantes de la crisis que tuvo el país entre el 2015 y el 2016. Hoy el déficit vuelve a estar en niveles que son superiores a los observados durante ese periodo. Y además no podemos desconocer que está atravesando una crisis política muy compleja y una crisis sanitaria que también te agudizan los problemas en el frente económico. O sea que hay un paquete de cuestiones que a vos te permiten afirmar que por ahora lo que estás esperando es un rebote del crecimiento, no una recuperación en torno a los niveles que tenía antes, sino un rebote, pero que es muy incierto porque hay un conjunto de factores que pueden conspirar en detrimento de esa recuperación. Y para cerrar, Germán, ¿qué podemos decir con respecto a la repercusión en Uruguay de esta situación brasileña? Bueno, ahí lo que tenés que mirar es cuál es el peso que tiene hoy Brasil como destino de nuestras exportaciones. Ahí lo que se ve también, no sé si ahora se está viendo el gráfico, Sí, pero lo es vemos. básicamente los principales destinos de exportación de bienes en el año 2019. O sea, antes de que la pandemia te empezara a poner un poco más de ruido. Es cierto que la pandemia en la región se nos metió en marzo, pero ya desde enero venía generando problemas porque había empezado en China. Entonces, por el canal comercial, la región ya había recibido el impacto de la pandemia desde enero. Entonces, lo que vos tenés es la foto del 2019 que a vos te muestra que Brasil es el tercer destino de exportaciones de bienes. Entonces, cuando vos extendés un poco eso y te vas con datos a julio, que son los datos de Uruguay 21, lo que tenés que Brasil sigue representando, o sea, sigue siendo el tercer destino de tus exportaciones, con un 11% aproximadamente del total, y que experimentó una caída del 30% interanual en torno a los niveles que tenía en julio del año pasado. Y además ahí lo que tenés que tener en cuenta es que hoy la inflación de Brasil es baja y que hoy Brasil ha depreciado su moneda de forma más intensa que Uruguay. Eso lo que te implica es que los problemas de competitividad-precio entre Uruguay y Brasil se agudizaron en los últimos meses. Porque para mirar la competitividad-precio no solamente te importa la depreciación de la moneda, que además fue mayor, sino también el nivel de la inflación. Y en Brasil hay un 2% de inflación cuando acá tenemos un 10%. Entonces, eso te genera problemas de competitividad con uno de tus principales socios comerciales y aparte puede generar problemas con competitividad en terceros mercados. Brasil, más barato, te puede desplazar y te puede generar problemas en otros mercados de exportación, como por ejemplo puede ser el caso de China. ¿Y hay algún rubro en particular de la producción uruguaya que pueda sufrir por esa competencia, por el acceso a otros mercados? Y bueno, principalmente el caso de la carne sería, y algunos otros commodities, pero principalmente podrías verlo como el caso de la carne. Bien, buen dato este último, buena columna en general. Gracias, Germán, y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, Martín. Nos vemos.